Ya estamos en vivo por Facebook. Ya, ya. Buenas tardes a todos. Estamos en vivo. Esta es parte, la mesa sobre epidemias, parte del Coloquio 30 de Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia. Y están con nosotros Jorge Locio, que ha sido presente mi profesor, y Patricia Palma. Ah, Patricia Palma es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de California Davis y actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Entre sus temas de investigación se encuentran la historia de la salud y migración china al país. Sus recientes publicaciones analizan la difusión de la medicina china, homeopatía y epidemias de peste bubónica en el sur del país. Es miembro fundadora de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina y Tecnología en el Perú. Y también tenemos a Jorge Locio. Es profesor del Departamento de Humanidades de la PUC y actualmente director del Instituto Ribagüero, uno de los principales especialistas de historia de la salud en el país. Entre sus investigaciones destacan el estudio de epidemias como la fiebre amarilla y H1N1 y recientemente la violencia obstétrica y patologización del parto en el Perú. Al igual que la profesora Palma, es miembro fundador de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina y Tecnología del Perú. El actual taller, el taller Diálogo en torno a la historia de las pandemias y la salud, será una especie de conversación entre los profesores Jorge Locio y Patricia Palma, especialistas en historia de la salud en el país respecto a su propia investigación. En el taller, ambos académicos pondrán a su disposición información respecto a los principales archivos y fuentes disponibles para los interesados en historia de salud, así como los temas y aproximaciones que aún faltan por explorar. Una parte importante de este taller será la interacción con los asistentes. Los invitamos a conectarse y a realizar sus preguntas. Ya, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Un saludo desde Chile. Queremos con Jorge agradecer especialmente a la comisión organizadora del coloquio, a Grecia Calderón y Franco Quispe por la invitación a dialogar hoy. Y como mencionaba Julio, lo que hoy vamos a presentar con Jorge es más bien una conversación en torno a las historias de las epidemias en el país a partir de nuestras propias investigaciones. Queremos enfocarnos, como esto es un taller, en dar a conocer los recursos disponibles que existen tanto en Perú como en el extranjero para estudiar las historias de las epidemias. Entonces, más que dos charlas separadas, lo que vamos a intentar es dialogar sobre epidemias, pero como mencionaba Julio, sobre estos temas que aún faltan por trabajar. Jorge. Sí, bueno, yo quiero primero agradecer también a los organizadores del coloquio por la oportunidad de estar acá. Me alegra que hayan decidido continuar con el evento a pesar, bueno, pues de este año complicado. Quiero agradecer a Patricia también, una amiga y colega a quien aprecio y admiro. Y felicitarlos por incluir temas que a veces no se han trabajado mucho, como una mesa sobre epidemias y salud, porque como sabemos, el COVID-19 no es la primera pandemia que sufrimos, hemos sufrido antes varias epidemias, ¿no? El azote de la viruela, de la peste, de la fiebre amarilla, del cólera, y estas epidemias han generado impacto y han sido agente de cambio social, político, cultural, ¿no? Entonces es importante que se tomen en cuenta. ¿No? Y además creo que los historiadores podemos informar a partir de lo que ha ocurrido en el pasado sobre las políticas y decisiones que se puedan tomar en el presente, ¿no? Entonces también los felicito por eso y les agradezco la oportunidad de estar acá. Bueno, uno de los primeros temas que me gustaría tratar, y más que nada preguntar a Jorge, tiene que ver sobre sus investigaciones sobre el tema de la salud. En el último tiempo has publicado varios libros, artículos sobre diferentes temáticas, entonces me gustaría que nos contara un poco sobre eso
y principalmente sobre las fuentes de informaciones que has utilizado para tus investigaciones. Ya. A ver, yo antes de responder así puntualmente, quería contar un poquito de dónde salió, en mi caso, el interés por la historia de la salud, porque eso es importante también para ver los temas que, bueno, yo en particular he trabajado, pero también varios de nuestra generación, ¿no? O sea, de mi generación, con Patricia un poco, y es que aunque hay una tradición de hacer historia de la medicina antigua en el país, o sea, ya había en los 30 del siglo XX, ya había una sociedad peruana de historia de la medicina y había una revista sobre historia de la medicina en el Perú. Esta era más una historia como más tradicional, más orientada a biografías o cronologías o historia institucional. Y era una historia hecha sobre todo por médicos. Lo que ocurre en los 80s, 90s en el caso peruano es que aparece una figura que yo creo que es central y ustedes lo van a tener como ponente más tarde, que es Marcos Cueto, y Marcos empieza a trabajar la historia de la salud, porque él ya no lo llama historia de la medicina, sino historia de la salud, desde un enfoque más vinculado a la historia social. O sea, no le interesa tanto ya las biografías laudatorias o las cronologías, o tampoco tanto la historia institucional, sino más intenta comprender, por ejemplo, ante la aparición de una epidemia, cuáles eran las respuestas sociales, qué distintos actores había involucrados más allá de los médicos, porque hemos visto el caso del COVID está ahí, que una epidemia, una pandemia, incluye actores que no solo son los médicos, ¿no? Le interesó ver en un libro muy importante, que es El regreso de las epidemias, que se publicó primero en 1997, sobre todo el tema de las respuestas sociales, por ejemplo, a veces se organizaban procesiones, había personas que no aceptaban los discursos médicos oficiales. Bueno, entonces la presencia de Marcos Cueto, él tiene un libro anterior al regreso de las epidemias que se llama Excelencia Científica en la Periferia, donde mostraba también que hubo, o sea, porque a veces es la idea que toda la ciencia, incluyendo la ciencia médica, todo el conocimiento científico, viene desde fuera, ¿no? Entonces, en ese trabajo, Marcos también mostró que había casos de científicos peruanos que habían hecho descubrimientos importantes. Entonces, esos dos libros, Excelencia Científica en la Periferia, de 1989 y El regreso de las epidemias de 1997, tuvieron, en mi caso, mucho impacto. Entonces, yo creo que lo que yo empecé a trabajar desde la universidad fue y creo que igual pasó con Raúl Necochea o con Adam Warren, con otros historiadores de mi generación, es que hay como buscar seguir el trabajo de Cueto, ¿no? De hacer historia de la salud, pero vinculada a historia social, o sea, hacer historia social a través de las epidemias y de los desarrollos médicos. Bueno, como dice Patricia, son varios temas. Yo recuerdo que el primer tema que trabajé, que fue para un coloquio, ya no voy a decir el número del coloquio de estudiantes, fue sobre la vacuna contra la viruela, que fue esta expedición que vino de España, y ahí lo que me interesó fue ver principalmente por qué algunos peruanos de las primeras décadas del siglo XIX rechazaron la vacuna. O sea, por qué había una enfermedad como la viruela que mataba a un montón de gente, había una innovación médica aparentemente eficiente que era la vacuna, y sin embargo muchos peruanos no querían vacunarse y rechazaban la vacuna. Entonces me interesaba ver esto, o sea, qué estaba pasando, ¿no? Bueno, obviamente hay varias respuestas ahí. Una importante es que somos un país con distintas creencias, con visiones, entonces no todos aceptan las explicaciones científico-occidentales de por qué aparecen las enfermedades o cómo se pueden prevenir, ¿no? Ese fue un tema que me interesó. Ahí en el PPT está este libro de Acequias y Gallinazos, que es producto de la tesis de licenciatura, que en parte tenía que ver con un tema que Patricia también ha trabajado, que es el de la epidemia de fiebre amarilla y el racismo antiasiático, porque esa es otra realidad de la historia de las epidemias, ¿no? Que muchas veces la respuesta social y estatal ha estado asociada con prejuicios, racismo, estigmas. En el caso de la fiebre amarilla, y Patricia también lo ha desarrollado, ese tema es
hubo esta idea que eran los migrantes chinos, los que eran los causantes de la epidemia, entonces mucha política estuvo orientada contra el barrio chino como foco infeccioso, ¿no? Y el otro libro habla sobre todo las enfermedades de altura, los discursos. Hay una serie de epidemias, digamos, y pandemias que tienen un origen externo. Hay otro tipo de enfermedades que nosotros mismos de alguna manera las hemos, entre comillas, nacionalizado, ¿no? Entonces hay estas como enfermedades peruanas, entre comillas, obviamente, ¿no? No que las enfermedades tengan nacionalidad, pero por ejemplo, la verruga, a partir del caso de Carrión, o sea, ahora la enfermedad de Carrión, pasó a ser un tema que a los científicos peruanos les interesó mucho. Igual el mal de altura, ¿no? El soroche y las patologías de altura. Entonces hubo mucha investigación científica desde el Perú hacia estas enfermedades, ¿no? Sobre las fuentes diversas, ¿no? Variadas, o sea, los fuentes para trabajar salud son amplísimas. Yo como me he interesado más en discursos médicos, yo he trabajado mucho artículos, tesis, libros escritos por médicos. Ahí hay una limitación, ¿no? Patricia, por ejemplo, ya nos va a contar, pero ella sí ha procurado ver más el lado, por ejemplo, herbolarios, pero yo sí reconozco que en mis trabajos hay un enfoque muy desde los médicos, porque a veces son las fuentes también más accesibles, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, para ver la historia del parto, a diferencia de una partera que o al menos yo no conozco, pero o no escribían libros sobre sus experiencias, los médicos sí, ¿no? Escribían sobre el parto, escribían artículos, tesis, entonces ahí hay una fuente valiosa, ¿no? He usado también la prensa para mí ha sido útil para ver reacciones sociales, por ejemplo, en el caso del H1N1, las cartas a los diarios, las imágenes que usaban los periódicos, las reacciones sociales. Entonces creo que a nivel de fuentes hay una gran cantidad de fuentes y posibles entradas para la historia de la salud. Creo que una limitación es que muchas veces se ha visto la salud desde el enfoque de los médicos, pero entiendo de dónde viene esa limitación que creo que es del hecho que son las fuentes o que han producido las fuentes que están más accesibles en los archivos. Pero bueno, no se trata de acaparar el diálogo. Entonces, Patricia, no sé si tú nos puedes contar un poco sobre tus investigaciones, sobre las fuentes que tú has utilizado. Claro, yo comencé, bueno, igual que tú, también participé en uno de mis primeros eventos académicos, fue el coloquio de estudiantes de la Católica, cuando estuve de intercambio en Perú, cuando era estudiante de licenciatura en Historia en Chile. Me fui un semestre a estudiar a la Católica del Perú y eso fue uno de mis primeros eventos académicos, así que estoy muy contenta de volver después de tantos años, ya quizás no como estudiante, sino como profesora, y contar temas de salud, que como hemos hablado, están tan de moda por estos tiempos. Bueno, mis estudios sobre salud en Perú se iniciaron durante mi doctorado. Yo creo que le ha pasado a varios de quienes están haciendo las tesis o han hecho alguna tesis, ya sea de pregrado, de posgrado, que a veces uno inicia con un tema y termina con otro. Bueno, yo quería hacer primero una historia de la pediatría, y después trabajé temas de medicina social en Perú, particularmente el tema de las barriadas. Era algo que yo quería investigar, sobre todo con las tesis que se hicieron durante esos años, principalmente la década del 50 y 60, por estudiantes de la Facultad de Medicina. Pero, bueno, como sucede con muchos, una vez yendo al archivo, uno comienza a leer, empieza a buscar nuevos temas y empiezan a aparecer nuevas preguntas. Y ahí una de las cosas que me llamó mucho la atención fueron toda la crítica de los médicos hacia los llamados curanderos, sanadores, empíricos, los múltiples nombres que aparecen en la fuente. Y cambié un poco el tema y me interesó investigar sobre lo que llamamos pluralismo médico, los distintos tipos de terapias o medicinas con que la gente se sanaba. Entonces,
comencé a investigar sobre estos temas como les comentaba y trabajé principalmente el tema de la medicina china, la homeopatía, la venta de remedios secretos, la hipnosis, entre otros sistemas alternativos de salud y que la población principalmente limeña utilizaba para sanarse. Bueno, en los últimos años he publicado algunos artículos sobre mi investigación doctoral. Por ejemplo, el de la izquierda, sobre una comparación entre el desarrollo de la medicina china en Perú, en Lima particularmente, y California, porque California fue otro lugar donde se asentó una colonia china importante, más o menos en el mismo tiempo. Lo que yo quería hacer era un estudio comparativo. Y a partir también como de esta investigación sobre la migración china y la salud, el 2018 escribimos con mi colega José Ragas sobre el barrio chino y todos los prejuicios sanitarios que hay en torno a la epidemia de peste bubónica de 1903 y cómo el barrio chino se transforma en un lugar que por un lado enferma en el discurso oficial, pero por otro lado sana, porque más o menos casi el 40% de todas las farmacias o boticas que tenía Lima a inicios del siglo XX eran boticas chinas, que se ubicaban en este lugar. Y como les señalaba también, acá a la derecha, otro artículo que he escrito sobre un personaje que a mí me pareció fascinante, que es George Deacon, que era un homeópata norteamericano que llegó a Lima, más o menos en 1880, y que de alguna manera posicionó la homeopatía en el país. Como cuando uno dice, había homeópata en el siglo XIX, uno dice, no, o sea, es algo muy, muy reciente, pero uno buscando las fuentes se da cuenta de que este tipo de terapias que nosotros pensamos que son sumamente actuales, como que tienen una raíz histórica importante en Perú. Y después que terminé mi investigación doctoral, tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Católica también, en el programa Trandes, con la Universidad Libre de Berlín, y ahí uno de los temas que a mí me interesaba mucho investigar, que encontré bastante información en el archivo, tenía que ver con la salud mental, que era una de las cosas que yo sentía que se había investigado muy poco, y sobre todo eran los problemas que tenían los inmigrantes que venían desde los Andes hacia Lima en la década del 50 y todos los problemas para adaptarse a la vida urbana. Y muchos de ellos llegaban finalmente al hospital psiquiátrico, al manicomio. Entonces, a partir un poco de esta investigación surgió este artículo que es neoliberalismo, violencia, violencia política y salud mental, un poco para también hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en día en Perú y un poco las raíces históricas de esto. Y bueno, un poco el tema de las fuentes lo vamos a mencionar después cuando hablemos de archivos, pero como señalaba Jorge, en mi caso, a mí lo que me interesaba, lo que me interesa todavía en mis investigaciones, más que dar a conocer el discurso médico, es hablar un poco de los pacientes y de los sanadores. Y eso hace muy difícil la investigación, porque si uno se pone a pensar, casi todas las revistas médicas o la documentación que podemos llamar oficial, siempre son los médicos los que están hablando. Es muy difícil encontrar a los pacientes, la voz de los pacientes, o la voz, por ejemplo, de los que están acusando de charlatanes. Entonces eso significó ponerse imaginativa, porque hacer historia un poco es ser imaginativo y romperse la cabeza pensando de dónde puedo conseguir este tipo de voces. Y trabajé mucho con información, por ejemplo, que me sirvió mucho causas criminales del siglo XIX. Diferentes casos, por ejemplo, de riñas, porque me interesaba saber cuando alguien tenía, por ejemplo, un accidente o alguien resultaba herido, cómo se sanaba la gente, dónde tenían la primera atención médica. También casos judiciales sobre ejercicio no profesional de la medicina o lo que hoy día llamaríamos negligencia médica, o sea, un poco para poder ir como reconstruyendo esta historia. Y prensa también sumamente importante porque en las cartas del editor
que es algo muy antiguo. También uno puede ver cómo la población y los pacientes muchas veces salen en defensa de estas personas que ellos consideran que los han sanado, que son prácticamente unos santos sin tener los títulos médicos. Entonces yo creo que eso ha sido un poco lo que yo he trabajado. Y bueno, mi proyecto actual no está tan vinculado al tema de medicina, es sobre migración china en el sur andino, pero el poder ir a los archivos del sur también me ha permitido poder acceder a esta información, sobre todo de epidemia. Así que esperemos que el próximo año aparezcan ahí un par de trabajos publicados sobre lo que he podido hacer de investigación. Bueno, el año pasado, ahora los archivos están cerrados. Así que eso. Yo tenía más preguntas para Jorge. Lo voy a buscar. No la encuentro. ¿Dónde están todas las? Oh. Acá. Bueno, un segundo. Acá. Sí, lo que quería era un poco volver al tema de las fuentes que estábamos mencionando, porque uno de los problemas que hemos visto aquellos que enseñamos es que prácticamente este año las investigaciones para muchos se han frenado, tanto para estudiantes como para uno, por esto de que los archivos y la biblioteca están cerrados. Entonces, considerando que hay muchas de las personas que están conectadas ahora son estudiantes, no sé, Jorge, si tú nos puedes contar, por ejemplo, un poco en tu calidad de director del RIVAWER o porque tienes mucha experiencia con los fondos documentales que hay en la Católica, ¿qué tipo de información crees que pueden tener los estudiantes disponibles para que quieran investigar estas temáticas? Gracias, Patricia. Sí, yo creo que ese es un tema bien importante y bueno, un poco hablando para los estudiantes que puedan estar escuchando, decir que a veces, y me ha pasado, ¿no? Hay como que cuando se quiere hacer una tesis o un trabajo en universidad, hay buenas ideas, ideas muy originales, pero no hay las fuentes o los archivos accesibles que permitan desarrollar un trabajo. Entonces yo creo que es bien importante al momento que piensen en un tema de investigación, asegurarse que tengan archivos accesibles. Y un poco a partir de la pregunta de Patricia, lo que yo quería decir es que en la misma universidad, bueno, ahora es un tiempo atípico, ¿no? Pero esto se va a acabar, ¿no? En la misma universidad y en el Instituto Ribagüero hay colecciones y papeles y documentos, o sea, están las fuentes ahí para hacer una serie de trabajos, al menos en lo que es historia de salud. O sea, no hay que matarse pensando en rebuscar archivos. A veces cuando uno tiene que hacer un trabajo universitario no tiene el tiempo ni la posibilidad de viajar, o incluso para una tesis de licenciatura o de maestría. Por ejemplo, ¿no? A mí un archivo que me fue muy útil y que está en la universidad entero, o sea, que está en Pando, en colecciones especiales de la biblioteca, ahí lo ve Julio Núñez, que es un profesor también de la especialidad, es el archivo Odría. La universidad cuenta con todos los papeles, cartas, discursos, fotografías que produjo el que fue el dictador, el presidente Manuel Odría. Y, por ejemplo, un trabajo que hicimos con Eduardo Barriga y Fernando Contreras fue sobre el populismo y la salud. Porque hay una cosa curiosa, ¿no? Que ya Odría fue un dictador, efectivamente, pero durante su gobierno fue el presidente que más presupuesto le asignó a salud. Porcentualmente era como el 12% del presupuesto nacional era para el sector salud, que es una cifra que no se ha repetido en el Perú. Entonces nos interesó ver eso, nos interesó cómo así este dictador puso tanto énfasis en salud, ¿no? Entonces, ahí están los discursos, por ejemplo, del mismo Odría explicando por qué le da tanta importancia a la salud, pero también están las cartas y todo ese trabajo y manejo político que a veces no se explicita, que no se hace público, pero ahí están las cartas de ellos, de él, de su esposa, de sus operadores políticos, donde explicaban por qué la salud podía ser una buena herramienta para capturar apoyo popular, apoyo político. Entonces, y de hecho, ese afán populista en la salud lo llevó a orientar sus medidas, por ejemplo, a la construcción de grandes hospitales, campañas de vacunación. La esposa, que luego se suponía iba a hacer una carrera política propia, se le encargó todo lo que era salud materno-infantil, y toda esa información está en el archivo Odría, por ejemplo.
También, por si acaso, en la universidad está el archivo de Carlos Monge, que ha sido uno de los médicos científicos más importantes del país. Carlos Monge fue un médico indigenista que escribió sobre todo en las décadas 20 a 50 del siglo XX, y fue uno de los científicos más reconocidos a nivel global en lo que era medicina de altura. Y todos sus papeles, sus escritos, están en la universidad. Hay una colección Monge donada por el nieto de este científico. Los diarios, ¿no? Como hablaba Patricia, los diarios son importantísimos. Hay también las cartas de del público, por ejemplo, cuando habían las epidemias en el siglo XIX, la gente de clase media limeña escribiendo de cómo ellos entendían la epidemia, a quién culpaban, o las propagandas de los charlatanes o estos tónicos mágicos. Todo eso está en el comercio, por ejemplo, y la colección completa está en el Instituto Ribagüero. Si a alguien le interesa, por ejemplo, todo lo que es el tema de Amazonía, está la colección de Negri en el Instituto Ribagüero. Es decenas de libros, revistas, escritos médicos, científicos sobre Amazonía y salud que se puede explorar, ¿no? Está la colección Maldonado, también, si a alguien le gusta el mundo colonial y quiere ver algo de salud, hay una colección completa en Ribagüero sobre hospitales coloniales, su funcionamiento, la relación con las órdenes religiosas. Entonces, creo que hay un montón de material en la misma universidad. Y en el Instituto Ribagüero, que es parte de la universidad. Entonces, a veces yo creo que al momento de elegir un tema de trabajo, de tesis, es esencial tener fuentes accesibles. Y esas fuentes, esas colecciones, están en la misma universidad, entonces hay que explotar esos archivos, pienso. Pero tú, Patricia, hace poco publicaste este post en el blog de la revista Manguiños, ¿no? De Historia, Salud, Ciencia de Manguiños, sobre cómo hacer investigación en tiempos de pandemia. Tal vez tú por ese lado puedes orientar un poco más qué hacer en este contexto donde no es tan fácil visitar archivos físicamente. Sí, bueno, yo quería comentar algo respecto a lo que tú señalabas, que creo que la Católica tiene unas bases de datos increíbles para poder hacer investigación, pero, bueno, y ahí quizás no, mi comentario no va a estar tan de acuerdo con el tuyo, pero yo creo que también es necesario salir un poco de la Católica. O sea, es importante, la Católica tiene tiene sobre todo buena prensa, pero también el momento de hacer una investigación hay que aventurarse a salir un poco, de revisar fuentes que hay en otros lugares, en el Archivo Nacional, está la Facultad de Medicina de San Marcos, está la Municipalidad de Lima, tiene muy buena información para las personas que están en Lima. Entonces, yo los invito más bien a tratar de salir un poco de su zona de confort. Yo entiendo que cuando uno es estudiante tiene muchísimas cosas que hacer, estudiar y más encima escribir una tesis, pero es un muy buen momento como para, comillas, ensuciarse las manos e ir a meterse al archivo, llenarse de polvo y buscar cosas, porque muchas veces en esa búsqueda es que uno encuentra nuevos temas. Entonces, cuando los archivos regresen, los invito a salir un poco de ahí, ir a buscar fuera de la Católica. Y también buscar fuera de Lima, porque uno entiende que es muy difícil o que de repente es caro viajar a provincia, eh, pero ahora en el último tiempo se han digitalizado fuentes interesantes para hacer historia de la salud en lugares, por ejemplo, como el sur. Les voy a mostrar ahora un par de ejemplos. Como señalaba Jorge, hace un par de meses, perdón, ahí un poco le dejo para que vean el título más que nada. Manguiños invitó a varios investigadores de varios países a escribir reflexiones sobre cómo era investigar en tiempos de pandemia. Yo escribí este post pensando en historia de la salud y de la historia de la salud principalmente en Perú y en Chile, que pueden revisar con detención porque están todos los links. Pero de eso me gustaría mencionar un par de archivos que a mí me parecen fundamentales, que pueden revisar desde su casa. Uno de ellos es un proyecto de la British Library de digitalización de proyectos de archivos, no solo archivos, sino que de fondos documentales sonoros y físicos que están en peligro. Son proyectos que se postulan y hace un par de años la Facultad de Medicina de San Marcos
lograron digitalizar, por ejemplo, la mayor parte de las tesis de medicina del siglo XIX. Entonces, si ustedes entran a este proyecto, pueden buscar, voy a mover la siguiente, donde están todas las tesis de pregrado y de doctorado en medicina, por lo menos hasta 1910, que están las tesis más importantes y ahí ustedes pueden ir revisando página por página. Y que es maravilloso para estudiar muchísimas epidemias, pero también estudiar temas sociales sobre la salud. Hay algunas que, por ejemplo, acaso ustedes se fijan en la tercera, la de Juan Rusiñol, el título de la tesis ¿Es lícito al médico promover el aborto? Entonces, hay bastantes temas que los médicos están discutiendo en el siglo XIX y en el siglo XX, no solamente sobre epidemia. Por ejemplo, si alguien está interesado en trabajar temas de género y aborto, perfectamente puede revisar este tipo de información. Entonces, vale la pena darle una vuelta y mirar qué hay ahí. En este mismo proyecto están digitalizados el periódico El Deber de Arequipa, que les va a permitir quizás a muchos poder conocer no solamente lo que sucede en Arequipa, sino también en todo el sur andino. Uno cuando revisa El Deber se da cuenta que hay información no solamente de la ciudad, sino también de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Puno. O sea, El Deber publica información de una región amplia. Entonces también es una opción, de repente, si hay alguien que esté interesado en salir de Lima, de dejar de investigar temas limeños, ir a mirar como prensa, este tipo de prensa. Y otro proyecto también que financió la British Library es, es la identificación y la descripción de los documentos coloniales de la beneficencia metropolitana. Algunas cosas están digitalizadas, sobre todo para el siglo XVIII y XIX, y en otros casos está el catálogo, que es una gran ayuda. Yo me acuerdo haber ido mi primer año de investigación del doctorado, el 2012, a Lima, al archivo de la beneficencia, y era muy difícil hacer investigación porque no había un catálogo. Entonces este tipo de proyectos permiten de alguna manera que sea más eficiente la revisión. Entonces, eso los invito a revisar ahí. Hay muchísimos textos que están digitalizados, hay cosas de darse una vuelta por la web que les puede ayudar mucho para sus propias investigaciones. Bueno. Y bueno, uno de los últimos temas que con Jorge nos gustaría mencionar y un poco reflexionar tienen que ver con los temas en historia de la salud que aún siguen pendientes. Yo no sé qué crees tú, Jorge, o lo personal, que te gustaría investigar en el futuro. Tú has trabajado en muchas epidemias, desde el 19 al 20, género, Amazonía. ¿Qué más falta ahí por investigar? O quizá lo que estás viendo en los trabajos de tus propios estudiantes. Tú este semestre estás enseñando un seminario sobre el tema en la maestría. ¿Qué crees tú que son los intereses de las nuevas generaciones que quieren trabajar historia de la salud? Sí, o sea, Patricia, yo creo que falta muchísimo. O sea, hay temas por montones, ¿no? O sea, en la tradición peruana, o sea, si uno se va hasta los inicios de la década de los 20, cuando ya se hacía historia de la medicina, digamos, eh, pero hasta ahora algo que no ha cambiado es que creo que estamos como encerrados a veces, hablando en general, ¿no? De la historiografía peruana, en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, se ha escrito mucho sobre Unanue, creo que se ha escrito mucho sobre Carrión, sobre la verruga peruana, pero falta mucho, ¿no? Un tema que es importante, que creo que se debería trabajar más, es historia del cáncer, que entiendo que Raúl Necochea acaba de publicar un artículo sobre el tema. Julio Núñez ha estado también haciendo algunas cosas, pero ahí hay todo un mundo por trabajar. Creo también que hay poco escrito sobre racismo y salud. Bueno, están tus trabajos. Brunella hizo una tesis sobre la eugenesia y Carlos Enrique Pasoldán, pero creo que todo lo que es racismo y salud también se puede hacer muchísimo más. Hay enfermedades como el SIDA, que también hay un trabajo de Cueto, pero más sobre las regulaciones oficiales. Hay una tesis de Juan Lang sobre la prensa.
Hay Joaquín está trabajando algo sobre la epidemiología también, pero también es una enfermedad, una pandemia de la cual se puede decir muchísimo más, ¿no? También hay, por ejemplo, ahora que se viene el siguiente año y tal vez un año más, una campaña de vacunación masiva, creo y creo que los trabajos de historia podrían informar a esta campaña que se viene, ¿no? Entonces podría trabajar más las campañas de vacunación que hubo contra el sarampión, contra la difteria, contra la viruela hay algo, pero se podría hacer más también, sobre todo la erradicación de la viruela se podría trabajar más. Contra la polio hay algo, pero también se podría trabajar mucho más, que además la polio se erradicó en contexto de terrorismo, entonces se puede hacer el vínculo entre violencia política y salud, y esos estudios sobre campañas históricas de vacunación podrían ayudar al gobierno actual o al que entre en el próximo año entender mejor por qué algunas campañas de vacunación funcionaron bien y otras no. Ver qué rol o qué importancia tiene la participación de la sociedad civil, el hecho que la vacuna sea oral o no, o sea, hay muchos factores, los rumores, mitos, ya están corriendo un montón de rumores y mitos sobre la vacuna contra el COVID, como pasó en campañas pasadas. Cómo contrarrestar esos mitos, esos rumores, también es algo que los funcionarios de la salud les podría servir el trabajo histórico. Ahora, de lo que yo veo, hay mucho interés actual, sobre todo por lo que es violencia sexual, que me parece importantísimo. Creo que hay ahora le llaman, ¿no? La epidemia de violencia sexual, que en el caso peruano es atroz, o el embarazo infantil adolescente, que no se ha trabajado casi nada, poquísimo, tal vez más desde la antropología o de la sociología, pero desde enfoque histórico muy poco. Y hay fuentes, como lo que nos mostró Patricia, ¿no? Hay fuentes en las tesis de San Marcos, por ejemplo, y discursos médicos, o como dice Patricia, uno podría usar más su imaginación y encontrar la voz de otros actores para entender desde un enfoque histórico de dónde viene esta violencia sexual que es tan normalizada en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo así se normalizó? Qué discursos han usado para justificar todo lo que es embarazo infantil, que hasta eso no es una cosa del pasado, ¿eh? Son problemas del presente, pero que un enfoque histórico puede ayudar. Todo lo que es salud mental también, poquísimo trabajado, ¿no? O sea, hay algunas cosas, pero falta mucho más, ¿no? Patricia, creo que hay muchísimos temas Sí, por yo ah, estoy de acuerdo contigo con todo lo que señala. Quizá agregaría algunos, bueno, obviamente de los propios intereses académicos que uno tiene. Como yo creo que hay una poca vinculación entre pasado y presente. O sea, trabajamos epidemia, vemos la epidemia actual, pero como historiadores lo que hacemos es decir, bueno, también hubo una epidemia hace 100 años, pero dialogamos poco en los puntos que quizás todavía como que se mantienen en el tiempo, y que creo que es necesario como remarcar lo que tú señalabas. El otro año hay una campaña importante de vacunación y podemos reflexionar más como a partir del presente de lo que sucedió en el pasado. El tema del racismo para mí ha sido bien importante. Yo creo que aún falta investigar bastante. Como yo he señalado, quizás hace 100 años eran los inmigrantes chinos. Hoy día es cosa de ver la prensa y darnos cuenta cómo se culpabilizan, por ejemplo, muchos inmigrantes venezolanos. Quizás han pasado 100 años y el discurso y las palabras que se utilizan son bastante similares. Entonces yo creo que ahí hay bastantes puntos de conexión. Como decía, a mí lo personal, yo estoy como en una campaña por descentralizar como la historia de la salud, y la historia en general de las migraciones. Yo creo que hace falta investigaciones que trabajen fuera de Lima. He tenido la oportunidad de estar en el sur, de ver estudiantes de bachiller y licenciados con tesis muy interesantes sobre Moquegua, sobre Arequipa, sobre Tacna, pero que lamentablemente se conocen súper poco en Lima. Entonces, discutimos y dialogamos poco con la gente en provincia. Yo creo que es necesario que empecemos a leer más de lo que se está haciendo fuera de Lima, que se está haciendo fuera de nuestras universidades. Yo creo que eso es bien importante, y me parece fantástico que lo que dentro de las cosas buenas que ha tenido este año y todas estas presentaciones por Zoom es que podemos escuchar a gente que por lo general no podría viajar a la capital a dar como una charla.
Y lo otro, como también tú señalas, Jorge, me parece que es importante darle más visibilidad a otros actores que son clave en el proceso tanto de sanar como de morir. No solamente de sanar, más allá del tema de los médicos. Tenemos la enfermera, los paramédicos, la gente que era parte de las campañas de vacunación sin ser profesionales. Estoy pensando en funcionarios de las morgues. O sea, hay como todo un grupo de personas que trabajan en torno al tema de la salud, en torno al enfermar, en torno al sanar, en torno al morir, que le hemos prestado muy poca atención. Y como tú dices, esperemos que las nuevas generaciones se interesen más por temas sociales de la salud, que hagamos quizás menos investigación sobre Carrión y sobre los próceres, porque hay otra gente que también merece atención, merece que sus historias sean contadas, que son un gran aporte a la medicina peruana. No sé si crees que se te pasó alguno, pero Sí. creo que me cuentes antes de eso, cuál es el siguiente tema de investigación, porque estuviste trabajando Bueno, hace poco con el tema de la obstetricia, sí, que, hicimos un trabajo con dos colegas sobre el parto, sobre la medicalización del parto, que era otro tema que no había mucho, porque hay un cambio ahí importante en la concepción del parto, ¿no? Porque si uno lee, por ejemplo, textos médicos de fines del 19, inicios del 20, ellos mismos señalan que la presencia del médico debe ser muy puntual o excepcional a casos complicados. Y de ese discurso de los mismos médicos pasamos a una realidad actual donde el 40% o más de los partos en el Perú son con cesárea, donde todos son partos hospitalarios, donde hay mucha tecnología y especialista médico involucrado, ¿no? Entonces quisimos analizar ese cambio conceptual, o sea, qué ocurrió, ¿no? Y lo analizamos desde el enfoque de la medicalización, que es otro marco que se puede utilizar para trabajar los cambios que ha habido en algunos espacios, por ejemplo, en lo que era el parto, en el siglo XX a partir de la mayor presencia de médicos, ¿no? Y ahora estamos trabajando también con dos colegas sobre violencia sexual y discursos médicos sobre la violencia sexual y la educación sexual en los 30 y 40. No hay tantas fuentes, pero hay algunas. Y en lo que hay hasta ahora que hemos podido revisar, hay claramente un discurso que diferencia una educación sexual para los hombres, una educación sexual que se piensa distinta para las mujeres. Curiosamente, sí se considera un elemento importante. Partimos con la idea de que no era un tema que a los médicos en particular les interesaba, pero sí. Y hay una normalización y estas ideas, pues, de que, bueno, si la violencia sexual termina en un embarazo, en un parto y en que la mujer tenga hijos, se justifica, ¿no? Se normaliza porque ese es el fin, en el discurso de la época, ¿no? El fin último o el fin principal de la mujer, ¿no? Entonces ahí también hay como un montón de temas vinculados a sociales, vinculados a teorías médicas sobre la violencia y la educación sexual, ¿no? y yo creo que lo que tú planteas es sumamente importante, que tiene que ver con lo interdisciplinario, que yo creo que todavía estamos recién partiendo en eso. O sea, el artículo que escribieron hace poco tú y Ruth, por ejemplo, sobre el tema de la violencia obstétrica, me pareció interesante porque es la visión de un historiador con una antropóloga médica. Entonces, yo creo que Sí. es necesario para quienes trabajamos, por ejemplo, el tema de, no sé, salud mental, que trabajamos el tema de epidemia, de poder ampliarnos y poder compartir experiencia con otras personas de otras disciplinas. Creo que eso nos hace muy bien, le hace muy bien a la historiografía, nos hace muy bien a nosotros también como investigadores. Y el último tema que yo quería, antes de que nos fuéramos con Jorge, mencionar, porque también nos parece sumamente importante, eh, tiene que ver con un proyecto joven, un proyecto que tiene 2 años recién, que es la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. ¿Por qué nos parece importante? Porque como nos mencionaba al inicio, cuando nos presentaban, ambos somos miembros fundadores de la asociación, que está dirigida por Marcos Cueto.
y que nace un poco de este interés o de habernos dado cuenta varios de nosotros de que los temas sobre salud y tecnología no tenían un espacio eh, o muchas veces se perdían en discusiones generales o en congresos, por ejemplo, en mesas que eran sobre, no sé, historia social o historia política, como que de alguna manera pasaba siempre como desapercibido estos temas sobre salud, tecnología y ciencia, eh, y que queríamos un espacio y que necesitábamos un espacio donde pudiéramos discutir, no solamente los que éramos investigadores o profesores, sino que nos interesaba alentar el trabajo de los estudiantes. Ahí surge hace 2 años, en la Católica, el 2018, se hizo el primer taller de, y se formó esta asociación, la que invitamos a seguirnos. Tenemos un blog, tenemos la página en Facebook donde publicamos diferentes tipos de artículos, tanto de los miembros como de otros investigadores. Nos interesa difundir la investigación, de darnos cuenta de que estos temas son importantes, de hacer que más estudiantes se quieran motivar en trabajar temas de salud, tecnología y ciencia. Y bueno, este año no pudimos hacerlo por la contingencia, pero tenemos los talleres que son anuales, donde el último taller que se hizo en la Universidad Nacional de Ingeniería el año pasado se premiaron las mejores tesis de pregrado. Entonces es un espacio que los invitamos a participar, de que pueden recibir comentarios sus trabajos de profesionales, de investigadores, donde pueden conocer textos, donde creemos que un espacio súper interesante y motivante para seguir trabajando esto. No sé, Jorge, si quieres agregar algo más. No, Patricia, tal vez tú puedas contar un poquito más de los estudiantes, por ejemplo, que estén haciendo sus proyectos de tesis o sus tesis sobre historia de la salud y tengan interés después de terminar la tesis de publicar o de presentar incluso fuera del Perú estos trabajos, si se te ocurren espacios donde puedan ocurrir esto. Bueno, hay muchos estudiantes que se presentan en el taller, en los talleres que hacemos anuales. Como les comentaba, un espacio donde lo que pasa muchas veces cuando uno presenta una ponencia en Perú, ya sea estudiante, no sé, uno la presenta y la gente hace pocas preguntas o realmente no hay un espacio para que te den comentarios. Lo que nosotros intentamos hacer en el taller, y por eso se llama taller y no se llama congreso, por ejemplo, es que sea un espacio para que el que presente realmente reciba comentarios que puedan ayudar a mejorar su trabajo. Entonces, los años anteriores, por ejemplo, un número importante de estudiantes, sobre todo de San Marcos, que están trabajando temas de salud y de ciencia y tecnología, presentaron avances de sus tesis y fue un momento en que pudieron recibirlo. Algunos estudiantes pudieron entrar en contacto con investigadores que están en el extranjero, de ver la opción quizás de ir a hacer un posgrado afuera. Entonces es un buen lugar donde uno puede como conocer a otras personas que están en diferentes etapas de su carrera y que estamos todos interesados en las mismas temáticas. Entonces yo los invito a ver, a seguir nuestros eventos. Acá puse un ejemplo, un screenshot. Tenemos información sobre archivos, ahí está sobre el archivo y la biblioteca de la Organización Mundial de la Salud y también de esta colección especial que nos mencionaba Jorge, pero también hay información sobre congresos, sobre becas, sobre el taller mismo y cómo publicar en la vez en el extranjero, así que hay muchos tips que les pueden servir. Gracias, Patricia. Entonces, yo creo que ahora podemos dejar como abrir la conversación para preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, no sé, de los participantes que están conectados, ya sea por el Zoom o por Facebook. Ya, pasamos. No se olviden a el público que puede dejar sus preguntas dentro de este chat, también en Facebook, los que nos están viendo por ahí. Tenemos una pregunta de Soledad Orcuapasa.
Dice, buenas tardes, mi pregunta es para Patricia Palma. ¿Dónde podemos encontrar fuentes sobre la inmigración china en el sur andino? Bueno, quizá, muchas gracias. Le iba a decir, no, pero que eso es trampa, no le voy a contar, porque eso es parte de un proceso de ir al sur, de meterse al archivo y ver dónde está nuestro inmigrante. No, depende mucho de la ciudad. Pero voy a hablar más allá del tema de inmigración china, voy a hablar de temas de inmigración en general. Ustedes saben, la mayoría de las ciudades del sur tienen su archivo regional, algunos están mejor catalogados que otros. En general están disponibles, están en buenas condiciones. Una de mis mayores sorpresas más gratas para mí fue, por ejemplo, el archivo de Moquegua, que tiene catálogos muy buenos. Está todo muy organizado, donde se pueden revisar diferentes tipos de causas civiles y criminales, tiene información sobre notario, entonces ahí uno puede ver formación de sociedades profesionales o formación de sociedades de inmigrantes, también para aquellos que están interesados en trabajar migración, otra fuente importante, si es que, por ejemplo, ustedes no pueden salir de su ciudad y quieren investigar sobre otra ciudad, la página web de Family Search, que es de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ellos tienen digitalizado muchas de las que son partidas de nacimiento, de defunciones, de bautismo, donde ahí pueden también ver en todos estos registros cuando ingresan a la ciudad, con quién se casan, establecer redes. Entonces va a depender mucho de las temáticas que cada uno quiera investigar, qué tipo de archivo les puede servir. Pero hay información disponible en casi todos los archivos del sur. Los archiveros que están a cargo son muy amables, les pueden guiar y bueno, y si tienen alguna pregunta quizás mucho más puntual, no, pueden contactarme y hablar directamente conmigo. No, feliz los puedo como guiar en el proceso de búsqueda sobre el tema inmigrante. ¿Ya? La siguiente pregunta es de Gonzalo Galdó. Dice, buenas tardes, mi pregunta es ¿qué relación había entre la escuela de San Fernando y las pandemias de la época gobierno del virrey Abascal hacia adelante? Patricia, ¿yo empiezo respondiendo? Sí, sí. Bueno, ahí, Julio, la respuesta puede ser, o sea, enorme, digamos. O sea, la relación es estrechísima porque hasta el día de hoy, desde la época de Abascal, de hecho, buen quiebre que han hecho ahí de Abascal porque, claro, hace siglos la salud se vinculaba sobre todo con el tema de lo espiritual, o había esta idea de castigo divino con las epidemias, pero este marco, las reformas borbónicas, es un punto de quiebre, sí, donde se empieza a institucionalizar una salud pública, se construye el anfiteatro anatómico, empieza, sin perder ese lado religioso del todo, pero empieza a haber, digamos, más ciencia, como hoy en día lo reconoceríamos, digamos. Ahora, la relación es muy cercana, porque ya hay muchos temas, porque hasta el día de hoy la salud en el Perú se entiende como algo propio de los médicos, y quienes dirigen las campañas de salud y el Estado, cómo se informa para combatir una epidemia, es a partir de los médicos. Entonces, este espacio, que ha sido el espacio central, histórico de formación de médicos en el Perú, ha informado sobre el origen y cómo acabar con las epidemias. Dicho, o sea, dentro de este marco que están poniendo de Abascal hasta el presente, bueno, hay temas por miles, ¿no? Se pueden ver las reformas borbónicas y los cambios en salud, se puede ver la figura de Unanue, se puede ver porque muchas veces el discurso desde decadencia y restauración del Perú, ¿no? Ese discurso de la salud como una herramienta para lograr progreso nacional, eso se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, se puede ver en el contexto de reformas borbónicas, en el contexto de independencia, en el contexto de la posguerra con Chile. Está el caso de Carrión también. Bueno, si a él le interesa lo que son reformas en salud, está el caso de Cayetano Heredia. Entonces, hay un vínculo directo. Los médicos en este país son los que han informado sobre el origen y propagación de las epidemias. El Estado se ha informado a partir de los médicos principalmente, ¿no?
sobre cómo confrontar las epidemias. Y yo diría que al Estado le falta a veces apoyarse más. Obviamente los médicos tienen un rol central, ¿no? Pero apoyarse más también en otros especialistas, porque estamos viendo con esta pandemia que no todo es lo puramente biológico, pero la relación es muy cercana, pues ahí están todas las tesis ahí además digitalizadas, donde hay temas múltiples, ¿no? Pero si le interesa a uno la historia de las epidemias, ver los discursos médicos, es clarísimo que hay una vinculación. No sé si tú, Patricia, quieres añadir algo más. Sí, yo creo que es importante recordar que antes de la creación del Ministerio de Salud, en 1935, creo que se Sí, envolvían los sí, años sí, 35, sí, sí. sí. La Facultad de Medicina tenía grandes responsabilidades que se asemejan mucho a lo que hoy día tiene el Ministerio de Salud. Entonces, no solamente es una institución de educación como la pensamos hoy día, sino que su decano funcionaba, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y quizás las primeras décadas del siglo XX, a veces como una especie de ministro de salud. Entonces, las campañas de salud se organizaban muchas veces a partir de la facultad. La Facultad de Medicina estaba encargada, por ejemplo, de la persecución de todos los charlatanes, del ejercicio ilegal de la medicina. La Facultad de Medicina también tenía que inspeccionar las boticas, que lo que se estuviera vendiendo realmente eran los medicamentos, que el que estaba a cargo de la botica realmente fuera farmacéutico, de lo que estaba sucediendo en provincia, de campañas de salud. En el caso de la guerra, por ejemplo, con Chile, muchos de los médicos y los estudiantes de la Facultad de Medicina congelaron su estudio y se fueron a la guerra. Entonces, cuando yo digo es necesario para aquellos que nos interesa el tema de historia de la salud, investigar en el archivo de San Fernando, no solamente estoy pensando en cómo se forman ellos como médicos, es que gran parte, por ejemplo, de lo que sucede en Perú, y no solamente en Lima, en el resto del Perú, está la información en la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina recibía informes de todas las partes del país. Entonces, el médico de provincia, por ejemplo, que estaba en, qué sé yo, en Tacna o en Iquique durante el siglo XIX, le enviaba reporte al decano de la Facultad de Medicina sobre los problemas que tenía. Entonces, uno puede hacerse una idea bastante general de la salud en Perú durante el siglo XIX y principio del siglo XX con la documentación que existe ahí. Entonces, por eso es un repositorio que es tan rico, no solamente para saber sobre la institución misma, sino para saber el estado de la salud del país. Eso. Ya, la siguiente pregunta es de Helbert Jonathan. Es una consulta para Patricia Palma. Dice, ¿cómo fue su experiencia investigando los archivos del sur del Perú? ¿Podría decirnos algo acerca de sus fortalezas y o debilidades? No voy a decir nada malo porque después no me dejan entrar nuevamente. No. No, en general fue muy buena mi experiencia. Como les comentaba, estuve como 4 o 5 meses en diferentes archivos. Tuve el privilegio de estar en varios archivos en el sur haciendo investigación. Algunos fueron una grata sorpresa, como les mencionaba, el archivo de Moquegua, por su personal y por lo organizado que estaba, y por la buena condición en que estaba la documentación. Y en el caso, yo creo que Helbert pregunta por el archivo de Arequipa, donde nos conocimos. Eh, hay información muy interesante en Arequipa, pero lamentablemente, y esto yo creo que ellos mismos lo saben, es que el hecho de que no existan catálogos hace muy difícil y muy lenta la investigación. Entonces, para aquellos que vamos por tiempos cortos, ya sea del extranjero o de personas que van desde Lima, que de repente uno dice, bueno, tengo 2 semanas y en 2 semanas quiero barrer con todo lo que mayor pueda y después poder hacerlo, procesarlo en mi casa. Eso es muy difícil hacer en Arequipa. Entonces me quedó varios temas pendientes que me hubiesen gustado seguir investigando, sobre todo el tema de la prefectura de Arequipa, que los documentos están en muy buenas condiciones, pero yo creo que mientras no exista una voluntad y se le designe mayor recurso a los archivos históricos en el país,
para su catalogación, para su conservación, no solamente los del sur, sino que también sucede lo mismo con los de Lima, con los de la selva. Es muy difícil poder hacer investigación. Entonces, yo tengo la suerte y tengo quizá el privilegio de contar con fondos de investigación que me permiten estadías largas gracias a proyectos que son del gobierno de Chile, pero entiendo que es un privilegio, que en general no es la tónica, que cuesta mucho darse el tiempo de poder estar 2, 3 meses haciendo investigación en los archivos. Entonces yo creo que hay una muy buena voluntad por parte de los archiveros y de la gente que trabaja en estos lugares, pero lamentablemente el proceso es muy lento de búsqueda. Así que si hacen un catálogo los amigos de Arequipa, lo agradeceríamos todos para investigar mejor. La siguiente pregunta es de Joan Barraza. Dice, ¿a qué se debe la poca investigación sobre temas como el SIDA y el cáncer en el Perú, a pesar de tener una gran presencia? ¿Tiene algo que ver con la mentalidad del peruano? Patricia, empiezo yo, pero yo no, Sí. Julio, no sé si tiene algo que ver con un tema de mentalidad, más bien diría que sí parte de un buen, o sea, de un buen diagnóstico, digamos, en el sentido que son dos males sobre los cuales se podría trabajar muchísimo más, y no solo de la parte médica, científica, que también, sino de la parte institucional o de activistas. Por ejemplo, en el caso del SIDA, aunque cuando recién llega la enfermedad en los 80s, el Estado, digamos, creó instituciones políticas, pero hizo poco, y más trabajo hicieron los activistas inicialmente, ¿no? La misma gente que se organizó, igual en el caso del cáncer, hay un trabajo de activistas ahí valioso, entonces creo que alguien podría hacer una historia de activismo en salud, que sería valiosísimo. Hay también todo el tema de estigmas. Por ejemplo, en el caso del SIDA, todo este tema, acuérdense, inicialmente, sobre todo en los 80, se asoció con ciertos estilos de vida, ciertos grupos, comunidad LGTB. Ahí hay un trabajo por desarrollar, ¿no? Algo hecho Juan Lang con su tesis, algo está haciendo Joaquín, pero falta, o sea, se puede trabajar muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han trabajado tanto? No lo sé, no tengo la respuesta porque fuentes hay. Incluso si alguien quiere hacer la historia del cáncer, desde los 20 existen instituciones que se pueden rastrear, o sea, están las fuentes ahí para rastrear estas instituciones iniciales de la lucha contra el cáncer en el Perú, asociadas a eugenesia, pero las razones pueden ser varias, ¿no? Que se han hecho otros temas, que no hay suficientes recursos, tal vez otros temas han generado más atención. En Perú hay mucha concentración en lo que fue el caso de Carrión, en lo que fue Hipólito Unanue, las enfermedades de altura, Carlos Monge, entonces hay otros temas que se han abandonado, ¿no? Pero yo creo que por ahí va, ¿no? No tanto un tema de mentalidad. Yo creo que, como tú señalas, tiene que ver con una tradición. Quizás este va a ser mi comentario un poco como extranjera, no como peruana, peruanista, pero extranjera. Gran parte de las investigaciones, no solamente en historia de la salud, sino que en temas de historia social, generalmente llegan hasta 1950, es mi impresión. Y después hay un salto como a la violencia política, como de que entre medio como que no hay nada. Y después como que todo lo que viene después está a cargo como de los cientistas políticos, de los sociólogos, pero si uno quiere investigar temas, no sé, recientes, por ejemplo, de 1990 o de los 2000, que fue la experiencia de investigación que tuve con salud mental, me llamaba mucho la atención que yo fuera historiadora. Siempre pensaban que era antropóloga o que era cientista política, porque generalmente está esta idea de que los historiadores trabajan temas que son mucho más antiguos. Entonces, yo no sé si tiene que ver, yo creo que tiene que ver con una tradición que por mucho tiempo, y quizás un poco volviendo al tema de la pregunta anterior, sobre todo en el sur, de mucha gente que todavía hace historia colonial, de que se están aventurando para el siglo XIX, pero el siglo XX ha sido bastante abandonado temáticamente para hacer investigación. Yo creo que los trabajos de Marcos, por ejemplo, sobre el cólera, sobre el VIH, el propio trabajo de Jorge sobre el H1N1, de alguna manera han estado como abriendo el campo para hacer investigaciones sobre temas mucho más recientes, pero yo creo que cuesta todavía encontrar, y sobre todo fuera de Lima, investigaciones que traten, no sé, de los últimos 30 años. Y quizá ahí un poco se puede
entender el que no se haya trabajado tanto el VIH o el cáncer u otro como enfermedades mucho más recientes, como que todavía creo que falta como analizar estas temáticas. Ah, la siguiente es de Emanuel Montalvo. Bueno, en realidad Ah, es una pregunta del en vivo, ¿no? del Pregunta, vivo. Pensé que era allá. pregunta Jesús Llerena Durán. Para los dos ponentes, quisiera consultarles si tuvieran algunas reflexiones también sobre otras personas que han actuado activamente en la actual pandemia e históricamente, los militares, fuerzas policiales, si conocen algunas fuentes al respecto. Gracias. Jesús está pensando en los militares porque Jesús trabaja un tema muy interesante que es salud militar, que muy pocas personas lo han hecho. Que estamos esperando ahí esa gran tesis de la investigación que ha desarrollado, que es una arista muy importante, que es la medicina militar, que sabemos muy poco sobre ello. Yo creo que ese es uno de los múltiples actores que quizás yo mencionaba hace un rato, que no sabemos, que todavía están como un poco al margen cuando investigamos, reflexionamos sobre el tema de las pandemias, como que por lo menos si pensamos lo que está sucediendo hoy, lo que es la policía y lo que son los militares han sido actores claves tanto en el ordenamiento de la ciudad, en el desarrollo de estos toques de queda. O sea, cuando pensamos en la pandemia o reflexionemos sobre la pandemia, no sé, en una década, los militares van a tener un actor clave en esto, no solamente los médicos. Y yo creo que un poco los olvidamos como un actor relevante. Y esto también sucede quizás en el pasado. Quizás nos acordamos de los militares y de los médicos militares solamente para tiempos de guerra, que se han trabajado para el caso de la guerra con Chile, pero también existían en tiempos de paz y que sabemos muy poco sobre ello. El rol que tienen, por ejemplo, en algunas ciudades limítrofes, donde los militares tenían una presencia importante en tiempos de paz. Entonces yo creo que por eso es tan importante el trabajo que hace Jesús y que hacen otras personas. De tratar de incorporar como otros actores que no son necesariamente los médicos en esta ecuación de salud, de morir y de vivir en tiempos de pandemia. Jorge. Y sí, no, y también, por ejemplo, cuando uno hace, a ver, cuando uno hace historia de salud siglo XIX, por ejemplo, los párrocos tenían un rol central, los organizaban vacunación, o sea, era un actor en salud determinante, o sea, ciertas órdenes religiosas. En el siglo XX, por ejemplo, de lo poco que hay escrito sobre campañas de vacunación, se pone mucho énfasis en los médicos, pero las enfermeras tuvieron un rol central en la erradicación de la polio. Las enfermeras eran las que se caminaban todo el país, de arriba a abajo, los maestros de escuela. O sea, sí, estoy de acuerdo. Hay muchos actores, más allá de los médicos, que han recibido poca atención en la historia de la salud. Eso puede tener algo que ver con las fuentes o puede tener mucho que ver también con la visión que nosotros mismos tenemos en general, o sea, no solo los médicos, de la salud como algo, como un ámbito único o exclusivo a los médicos. Y no es así, lo estamos viendo, como dice Patricia, en el caso de esta pandemia. O sea, son muchos actores los involucrados, pero sí hay una concentración, es cierto, en la imagen del médico. Eso es algo que hay que cambiar, estoy totalmente de acuerdo. Ya. La siguiente pregunta es de Deisa Palomino. ¿Cómo se combatió la viruela en la colonia? ¿Yo, Patricia, puedo decir algo? No. Sí, siglo XX. No, he leído algunas cosas, pero sí, yo he trabajado mucho más, o sea, he leído algunas experiencias sobre vacunación. Hay trabajo interesante sobre la expedición de la vacuna que se hace por toda América Latina. Esto un poco de del traslado de la vacuna por persona, pero no es uno de los temas que he investigado en profundidad. Perdón, yo también lo que podría ahí decir es que, o sea, la vacuna fue como uno de los hitos, ¿no? Esa vacuna que desarrolló Jenner, hitos en la historia de la salud. Antes no había realmente como
tratamientos efectivos, ¿no? Había mucha visión religiosa, entonces a veces hacían procesiones o rezar, o la vacuna tenía como muchos santos en distintos países. Una práctica que se habituaba, que podía ser a veces efectivo o no, era inocular, ¿no? O sea, antes de la vacuna, lo que se hacía a veces es inoculaba a los niños con el pus del enfermo, ¿no? Entonces, eso a veces funcionaba y a veces no. Y en el Ande lo que se hacía es se sacaban polvos de las costras de los enfermos y se les daba también a los niños, ¿no? Como una forma de generar inmunidad. Porque aunque no había la explicación científica actual del contagio, de la inmunidad, o no se sabía que la viruela venía de un virus, sí había esta saber sin mayor explicación científica de que había este contagio y desarrollo de inmunidad, ¿no? Entonces había como algunas prácticas que podían ser medianamente efectivas, pero realmente lo de la vacuna ahí marcó un hito, ¿no? Sí. Bueno, le recomiendo quizá, Deisa, para el caso peruano, si está interesada más en historia de la medicina desde una perspectiva más social, que es lo que hemos hablado con Jorge. Los trabajos de Adam Warren, tiene algunas cosas en español y tiene su libro que es de su tesis doctoral en inglés. Y también le recomiendo quizá el trabajo de Paula Cafarena, y una colega chilena que hace historia de la salud, porque ha investigado todas estas expediciones de la vacuna, no solamente en Chile, sino que en toda la costa pacífica. Yo creo que le puede servir mucho si es que está interesado en investigar en ese tema. Ya. Tenemos una pregunta de Facebook de Omar Rojas. ¿Qué se conoce sobre la pandemia de 1918 a través de las fotos en el Perú? Si bien aún son escasos las fuentes, pero se tienen algunas fotos que nos dan a entender cómo es que se aplicaron las medidas de cuidados o de previsión sanitaria. ¿Tú, Pati, quieres decir algo o no? Sí, yo creo que algo muy breve. Una de las cosas que interesante que va a suceder en el siglo XX con el tema de la epidemia y cómo se va a documentar la epidemia, es que a la medida que aparecen más revistas ilustradas, como que podemos tener como una imagen de la epidemia o de los enfermos, de los lazaretos, qué sé yo, que no teníamos para el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, con Jorge, que hemos trabajado la epidemia de fiebre amarilla de 1868, no hay imágenes en los periódicos. El Comercio eran puras letras, un diario sumamente aburrido de leer, que quizás tenía un par de anuncios, pero era mucha letra, mucho texto. Y quizás para la de 1903, que va a ser la otra gran epidemia que va a tener Perú, que es la de la peste bubónica, que se inicia en 1903 y que va a ser endémica hasta 1910 aproximadamente, tampoco. Pero ya en 1910 se estaba comenzando como a incorporar el tema de la imagen en los periódicos. No se ve muy clara, pero al menos como que podemos ver, por ejemplo, hay una imagen sobre el Lazareto de Mollendo en 1903 que publica El Comercio. Está muy oscuro, pero ya el lector puede tener como una idea de estos lugares. Entonces, cuando empieza a salir revistas como Mundial o Variedades, va a cambiar un poco también la percepción que tiene el público sobre la enfermedad en sí mismo. Como que se empiezan a mostrar, por ejemplo, los cuerpos enfermos en esta revista ilustrada, que a veces como uno como lector actual es sumamente chocante, porque ve cuerpos desnudos completamente desfigurados y que uno diría, esto jamás podría aparecer en una revista miscelánea hoy en día. En ese momento se comienzan a incorporar en este tipo de revista. Entonces también hace que el público tenga una imagen como mucho más gráfica de qué significa la epidemia, de qué significa cierta enfermedad. Y también el tema de los cuidados médicos. Entonces, ya para 1918, que es una epidemia que ha sido muy poco investigada en el país, en comparación, por ejemplo, a otros lugares como Argentina, como en México, la llamada epidemia de gripe española. Para el caso de Perú, algunas investigaciones que se están haciendo en el sur, en Moquegua, sobre la llegada de la epidemia, y también en Lima, pero no hay ningún trabajo importante, quizás
Pido disculpas a los colegas si es que se me olvidó alguno, pero creo que no recuerdo ningún trabajo importante sobre la epidemia de gripe española. Pero, por ejemplo, hay variedades de esos años, sí va a empezar como a poner imagen gráfica, y eso va a cambiar un poco la percepción del público general. Y también, desde el otro lado, desde nuestro lado como investigador, nos agrega un nuevo tipo de fuentes para trabajar. Ya no solamente es el texto, ya no solamente es el testimonio escrito, sino que el cómo se representa, ya sea la enfermedad, cómo se representa las instituciones sanitarias, como que ya el tema de la imagen le da como vida y se nos amplía también el mundo un poco de las fuentes para analizar estos temas. No sé, Sí, Jorge, si quiere sí, agregar algo. perdón. Añadir a lo que has dicho, Patricia, que me parece importante, es que, como dice Patricia, hay también todo un mundo por trabajar, que es el de las representaciones de la enfermedad, ¿no? Hay un artículo de Cueto sobre imágenes de la salud, de estas campañas que la Rockefeller hizo en los 20 por toda América Latina, y a partir de las fotos que tomaban los médicos, ¿no? Pero hay todo el mundo, un mundo de imágenes que se pueden analizar de cómo se representan los pacientes, cómo se representan los médicos. Eh, eh, También hay que tú, Patricia, has analizado para el caso a veces de la fiebre amarilla, la caricatura política, ¿no? O sea, la imagen de la caricatura y el uso de metáforas de la salud para hacer crítica política o crítica social, eso también es un mundo por explorar en el caso peruano. La misma es verdad, pandemia de 1918 hay poquísimo, o sea, eso también puede ser un tema de tesis porque es el antecedente más parecido al COVID-19. Entonces, sí, ahí hay mucho, mucho por hacer. El análisis de imágenes es un tema que se puede desarrollar mucho más, hay poco, y están las imágenes, claro, están las revistas, como decía Patricia Variedades, está los diarios que ya empiezan a incluir obviamente fotografía, imágenes en portada, entonces hay mucho por trabajar ahí, efectivamente. Ya tenemos la pregunta de Vasco Chaparro. Quería preguntar sobre la homeopatía y medicinas alternativas. ¿Cómo es que estas llegan? ¿Qué acogida tienen y cómo dialogan con la medicina occidental? O sea, depende mucho de la que estemos hablando. Muy diferente, por ejemplo, hablar de medicina china que hablar de homeopatía, por diferentes razones. Principalmente porque la homeopatía la van a practicar muy pocas personas a nivel profesional. Sin embargo, van a ser extranjeros, muchos procedentes de Estados Unidos. Después de la década del 30 llega un grupo de homeópatas importante españoles a Perú y a Arequipa, y que ellos van a tener bastantes conflictos con las autoridades médicas, sobre todo con la Facultad de Medicina, sobre si ellos podían o no practicar en el país, porque ellos decían que tenían títulos profesionales, la Facultad de Medicina no se los reconocía porque no reconocía la homeopatía como un tipo de medicina. Entonces ahí hay discusiones que son bastante interesantes para entender cómo los médicos se ven a sí mismos, cómo los médicos creen que existe solo un tipo de medicina, que es lo que le llaman la alopática versus la homeopática, y esas discusiones incluso van a llegar hasta el Congreso de la República. Y en el caso de los chinos va a ser un poco diferente, porque, bueno, la migración, la medicina china va a llegar al país producto de la inmigración china que tiene lugar desde del siglo XIX. Y los médicos chinos van a tener una gran popularidad, no solamente en Lima, sino también en las regiones y en las ciudades donde se van a asentar. Lo interesante que tenía la medicina china, que quizás todavía la tiene cuando uno piensa en medicina china, es que es bastante natural. Entonces los médicos curaban a base de hierbas, a base de tés, de raíces, y que hay que pensar un poco en esta medicina del siglo XIX, antes de la llegada de la masificación de los antibióticos, que era sumamente invasiva. O sea, Jorge ha trabajado eso para la fiebre amarilla, que para tratar la fiebre amarilla se le daban unos vomitivos, la gente se deshidrataba, se les sacaba sangre, o sea, enfermar era algo terrible y muy doloroso. Entonces, claro, cuando la alternativa de sanar
te la ofrecen, que es tomar unos té y tomar hierba, mucha gente prefirió sin duda ese tipo de remedios, es una cosa muy lógica, ese tipo de remedios antes que los que recetaban los médicos profesionales. O en algunos casos no es alternativa, sino que es complementaria. Van a un médico, van al otro y de alguna manera algo tiene que funcionar. Entonces, la medicina china va a ser bastante perseguida. Yo creo que la palabra diálogo la veo muy poco, como creo que hay muy poco diálogo, obviamente porque hay un afán de la medicina profesional de intentar erradicar y sacar del mercado medicinal a cualquier otro tipo de medicinas que no fuera la de los médicos con un título profesional. El tema del título profesional va a ser muy importante. Y creo que todavía hasta el día de hoy en Perú el tema del título, del diploma es algo que tiene mucho valor. Entonces van a haber periodos muy conflictivos, esos conflictos van a llegar a la justicia, en algunos casos esos conflictos van a llegar al Congreso. En 1930, después de la caída de Leguía, a los pocos meses, por ejemplo, se ilegaliza la venta de hierbas medicinales chinas. O sea, los médicos venían hace mucho tiempo intentando que se ilegalizara la venta y finalmente una vez que cae Leguía y todos sus simpatizantes también caen en desgracia, entre ellos la comunidad china que lo había apoyado, se va a ilegalizar la medicina china. Entonces va a depender mucho, como les digo, de qué tipo de medicina comida alternativa estemos hablando. Pero hay como una constante de que existieron, de que siguen existiendo, de que por más que el Estado intente legalizarla, van a seguir existiendo porque va a haber un grupo de pacientes que ante la ineficacia o qué sé yo, de los remedios que normalmente compramos en una farmacia, en una botica, van a buscar una alternativa. Eso es una constante y que yo creo que podemos observar hasta el día de hoy. Creo, perdón, para añadir una cosita que como ha dicho Patricia, efectivamente, ¿no? Ahí hay una historia interesante que se podría analizar para distintos casos de cómo los médicos organizados hacían lobby con el Estado para ir desapareciendo la competencia, porque era un mercado, era y es, ¿no? No ha cambiado, como dice Patricia, un mercado de salud diverso, plural, y había competencia por ese mercado, ¿no? Hasta ahora también, ¿no? Y hay otra línea distinta, pero bueno, también se puede trabajar, que es el de las pseudociencias, que es bien interesante también, ¿no? Había esta de la frenología o el mesmerismo y todas estas ideas que se podía curar con el magnetismo animal. Entonces hay todo un mundo también de creencias, más allá de lo que hoy se considera medicina científica, que están por explorarse. Ya. Y la última pregunta, con esto cerramos la mesa, viene de Marco Larente, que es una pregunta más que todo reflexiva. ¿Cuánto debería ser el país para afrontar adecuadamente una nueva pandemia? ¿Qué es en el campo de la salud, de la educación, de la ciencia y la política? ¿Aprendimos algo de las experiencias pasadas? Jorge. A ver, Patricia, yo no sé, yo digo algo breve y te dejo a ti para que cierres, que es Bueno. que, Julio, perdón, hay una figura que desde el 2005 la Organización Mundial de la Salud viene promoviendo, que es la de los determinantes sociales de la salud. O sea, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud es que si un país no cierra brechas de inequidad, no mejora condiciones de vivienda, no mejora educación o no mejora acceso a salud, todo lo otro que hagas va a ser insuficiente y hasta irrelevante. Entonces, que hay que hacer esas transformaciones o esas luchas de fondo para que las luchas al momento que venga la pandemia sean eficientes, valgan la pena, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que no hemos aprendido del todo, ¿no? Que salud, solo desde el sector salud, o sea, comprar más respiradores o promover aislamiento social, o sea, está bien, no es que esté mal, ¿no? Pero cae en saco roto si no confrontas lo que es lo que la OMS llama los determinantes sociales de la salud. Sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo con Jorge. Es clave el tema de la inversión y no en salud y en educación y en todas estas áreas que son claves para el desarrollo.
Lo personal, yo he visto como trabajando particularmente dos epidemias con más de tensión, que es la de la fiebre amarilla del 68 y de la bubónica de 1903, es que de alguna manera como que hay un ciclo, como que aparecen los primeros rumores, como que hay una alarma en la población, se destinan ciertos recursos como medios de parche, si queremos llamar, como para mejorar las condiciones sanitarias. Por ejemplo, hay que barrer las calles, o para la de 1903 el Estado pagaba por cada rata muerta, pero no hay realmente como una inversión en materia de infraestructura sanitaria, sino que son como medidas que van muy por sobre la marcha, que lo podemos ver hoy día también. Entonces, el Estado que destina una cantidad importante, ya sea en este caso desde el gobierno central o los gobiernos regionales, como para prepararse de la mejor manera ante la llegada de la epidemia. Y después viene la epidemia y la epidemia da cuenta de que no estábamos preparados para tal, los hospitales no son suficientes, la gente muere, se hacen algunas mejoras, la epidemia pasa y quizá existe una preocupación por parte de la población un tiempo después de la epidemia. Pero después de eso nuevamente se queda como en el vacío. Entonces yo creo que eso es como de alguna manera como el ciclo epidémico. Entonces puede ser ahora que vemos algo muy similar. Quizá va a existir una vacuna, la gente va a estar un poco preocupada todavía, que de limpiar, que la distancia social, pero después de un par de meses, como que todas estas medidas quedan en el olvido. ¿Y qué no es la idea? O sea, no es la idea que queden en el olvido. No es la idea de que es importante mejorar el tema de la inversión. O sea, Perú es uno de los países de América Latina que menos invierte en salud, creo que está después de Guatemala. Es el segundo que tiene peor inversión en salud en toda América Latina, mientras ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos 20 años. Entonces yo creo que tiene que ver, no es la falta de recursos, es cómo se están gastando los recursos. Porque, no sé, tuve la parte de mis investigaciones, por ejemplo, pude leer algunos reportes de cómo mucho dinero en la región del surandino, por parte de la minería, no se están gastando. El dinero está ahí, que llega por plata de minería y no se están gastando ni en universidades, ni en hospitales, ni en infraestructura. Entonces, es más allá del tema de que si hay dinero o no, es que cómo se está gastando. Entonces, yo creo que por ahí va a ser importante el seguir pensando esto los próximos años. Ya, con esta pregunta ya cerramos la mesa. Muchas gracias a todos por su asistencia y también por sus preguntas. Han sido bastante interesantes. No se olviden que a las 6 tenemos la mesa magistral de inauguración, que es Historia y Epidemias en América Latina. Va a ser con Marcos Cueto. También va a estar muy interesante. Lo vamos a estar esperando. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, Patricia. Excelente. Muchas gracias Gracias, por Emanuel. su interés y esperamos que siga el interés de hacer investigación en estos temas porque como hemos dicho hoy día estamos recién partiendo, hay mucho por explorar. Si están pensando en hacer sus tesis de pregrado, maestría o doctorado, tienen ahí un mundo por descubrir. Así que los invitamos a seguir con el tema y cualquier pregunta, consulta, pueden escribirnos libremente a Jorge, a mí, que felices vamos a estar de contestar su email y poder conversar más. Así que bueno, hasta luego y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias.